Hola, buen día. Aquí estamos con un video más. Bueno, en este video les platicaré de cómo hacerte ciudadano americano a mi experiencia. Bueno, pues el principal requisito es que tengas 5 años con la residencia permanente, o si estás casado con una ciudadana americana por 3 años, ya se pueden hacer ciudadanos. Y también te van a preguntar dónde has vivido en los 5 últimos años, que vas a poner que has vivido en Estados Unidos y puedes comprobar con un recibo de luz, agua, teléfono, de renta, con tu identificación. Tienes que tener un buen récord, no tienes que tener felonías. Y ser mayor de 18 años y demostrar que eres una persona de un buen carácter moral. Si es una persona joven, te van a hacer la entrevista en inglés, pero ocupas un inglés básico, no ocupas un inglés al 100%. Y yo le estoy muy agradecido a mi papá porque él fue el que me ayudó, el que me animó hacerme ciudadano, porque él se hizo ciudadano antes que yo y él me animó a hacerme, porque mi papá, como agarró la residencia, fue por el presidente Ronald Reagan, fue cuando firmó la ley en el año 86 que proporcionó un estatus legal, una amnistía para los inmigrantes, y mi papá agarró esa ley. Entonces primero fue residente y después hizo ciudadano americano. Y él fue el que me apoyó en hacerme ciudadano americano. Le estoy muy agradecido y le quiero dar las gracias. Porque tuve amigos que también se hicieron ciudadanos americanos, ya eran personas grandes. Por ejemplo, un amigo fue el que me comentó que cuando él se hizo ciudadano americano, que le tocó un oficial de inmigración racista y que la entrevista se la puso difícil y la pasó. Y también tengo otro amigo, una persona mayor también, que me comentó su experiencia, que fue que él, desde que llegó con la gente de inmigración, la entrevista fue puro inglés, al 100% inglés. Entonces, esas son personas negativas que no ayudan a que las personas sean ciudadanas americanas. Y en realidad yo les puedo comentar que en mi experiencia ocupas un inglés básico nomás, no ocupas un inglés al 100% por ser ciudadano americano. Bueno, pues entonces tienes que llenar la forma N400. Hoy en día se puede hacer en línea y hacer pago en línea. Cuando yo me hice ciudadano, lo hice físico, en correo físico. Hice el money order y todo, y hice el formulario N400 y lo eché en el sobre y lo puse en el correo. Y ya esperé a que me llegara la primera cita. La primera cita consiste para los datos biométricos, las huellas digitales. Bueno, pues ya que me llegó esa cita, a mí me tocó hacerla en Fresno, California. Pues fui a la cita, llegué, el estacionamiento estaba lleno. Yo les recomiendo que se vayan con tiempo por si tienen algún imprevisto, como el estacionamiento lleno, que hay mucho tráfico. Ustedes llegan ahí a la oficina de inmigración 15 minutos antes, ya después de haber pasado el tráfico, de haber pasado el estacionamiento, tienen que estar en la oficina ahí 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque al llegar tienen que pasar por una máquina que detecta armas, navajas, pistolas, bombas, y pasan a esa máquina y van a llegar con el oficial, y con el oficial tienen que presentar su identificación y su residencia permanente. Y ya el oficial les va a dar una ficha. En algunos condados, otros estados, le van a llamar por su nombre.
Bueno, pues ya me dio la ficha el oficial, un ejemplo, a las 10 me tocó, ya me fui a sentar y ya salió otro oficial de inmigración y ya dijo, Román, aquí estoy, pásale, y ya pasé, me tomaron las huellas digitales de todos los dedos, la mano izquierda, la mano derecha, y ese día, cuando vayan a la entrevista de las huellas digitales, tienen que ir bien bañaditos, bien peinaditos, rasuraditos, porque le van a tomar una foto. Y esa foto es la que va a aparecer en su certificado de naturalización. Bueno, pues ya que me tomó la foto, ya fue todo. El tiempo que me tardé ahí en la oficina fueron como 30 minutos. Es algo rápido. Y ya que pasaron los 30 minutos, pues ya fue todo. Ya me dijo el oficial de inmigración que esperaba la siguiente cita. La siguiente cita es para las preguntas cívicas. El tiempo que me llevó a mí fue de 6 meses, desde que hice el primer paso hasta la ceremonia de inmigración. Fueron 6 meses. En mi experiencia, en otras personas se lleva menos de 6 meses o más de 6 meses. Bueno, pues, mientras que me llegaba la otra entrevista, en ese tiempo me ponía a estudiar las 100 preguntas sobre la historia de Estados Unidos. Luego, dato importante, cuando vayan a llenar la forma N400, todas esas son preguntas personales de cuándo fue la última vez que entraste al país, que si has usado otro nombre, si tienes hijos, tienes esposa, todo eso. Cuando llenen esa forma, sácanla en copia, porque todas esas preguntas se las van a preguntar en la entrevista. Entonces, tiene que ser cuando vayan a la entrevista, tienen que responder las mismas respuestas que pusieron. Entonces, sácanla en copia para que respondan las mismas respuestas que pusieron en la aplicación N400. Bueno, pues en ese lapso de espera para la siguiente entrevista, yo me ponía a estudiar la forma N400, las 100 preguntas sobre la historia de Estados Unidos. Estudiaba un ratito en las mañanas y otro ratito antes de irme a dormir. Bueno, pues se llegó la fecha de la entrevista. Igual fui a Fresno, California. Llegué. El estacionamiento estaba lleno otra vez. Bueno, pues ya entré, me pasaron por la máquina de detector de metales. Ya pasé y ya me dijo el oficial de inmigración que si aquí iba. Ya le dije, pues vengo a la entrevista para hacerme ciudadano americano. Me dio una ficha y ya me fui a sentar. Y esperé como unos 5 minutos cuando salió una oficial de inmigración, una mujer, como de unos 62 años, ya una persona mayor. Y ya me dijo, Román, aquí estoy, pásale, me dijo. Y ya pasé al cubículo del oficial de inmigración. Y al pasar, ya me dijo que tenía que levantar la mano derecha para hacer el juramento, que en esa entrevista iba a decir la verdad y nada más que la verdad. Llevábamos la carpeta con mis copias de mis documentos y la puse en el escritorio y ya levanté la mano para hacer el juramento y ya me dijo que me sentara y ya me senté y vamos a empezar con la entrevista para la ciudadanía. Oh, está muy bien, me dijo. Te voy a dictar una oración. Un examen va a ser de escrito y de lectura. Y no me acuerdo qué oración me dijo, pero es una oración de un inglés básico, como le digo. No ocupan un inglés al 100%.
Y ya, por ejemplo, me dijo, vas a escribir California es un estado bonito. Y ya le puse, California es un estado bonito. Ahora tú dímelo, me dijo el oficial, California es un estado bonito. Pásame la hoja, a ver si lo escribiste bien, me dijo. Ya le pasé la hoja. Oh, sí, dijo, lo escribiste bien. Ahora vamos con las preguntas cívicas, me dijo. De las 100 preguntas cívicas, te van a preguntar 10. Debes de preguntar 10, pero si el oficial de inmigración ve que contestaste bien 5 o 6 corridas, ya te pregunta nomás las 5 o las 6 y ya no te pregunta las 10. Y yo le contesté, gracias a Dios, me supe las 6 preguntas que me preguntó y me preguntó hasta 6 preguntas nomás. Bueno, ya después de las preguntas cívicas, dijo, bueno, ahora te voy a preguntar las preguntas de la aplicación N400, es la que le comento, que cuando envíen esa carta por línea, sáquenla en copia, porque le van a preguntar esas mismas preguntas y tienen que responder lo que pusieron en la aplicación. Entonces, ya me preguntó las preguntas de la forma N400 y ya se las contesté. Un dato muy importante, si ustedes pusieron una pregunta mal ahí es el momento que la pueden corregir. Le pueden decir al oficial de inmigración, no, me gustaría corregir la pregunta esta, y ya la pueden corregir ahí en ese momento. Bueno, entonces ya de ahí pues te agarran preguntando todas las preguntas personales, que si estás casado, que si tienes hijos, que si cuándo fue la última vez que saliste del país. Entonces, y ven otras preguntas que te preguntan. Esto es muy importante que pongan atención. Siempre, cuando tengas un inglés básico, pues la entrevista es un poquito complicado, pero es fácil. Y debes de poner atención en estas preguntas que te dicen, ¿has tenido felonías? No. ¿Has tenido un DUI? No. ¿Has golpeado a tu mujer? No. ¿Has estado en la cárcel? No. Entonces aquí es donde te meten la pregunta que te dicen, ¿te gustaría ser ciudadano americano? Es un sí. ¿Te gustaría votar? Sí. ¿Te gustaría servir a los Estados Unidos? Sí. Entonces ahí donde con un inglés básico tienes que poner atención a esa entrevista, porque si te pregunta, ¿te gustaría, dónde te puedes equivocar? Ahí donde te digan, es como te comento, ¿has tenido un DUI? No. Y entonces ahí después de esa pregunta te pueden preguntar, ¿te gustaría servir a los Estados Unidos? Y si dices que no, automáticamente te van a negar la ciudadanía. Entonces, esas preguntas es muy importante que le estudien de la forma N400. Bueno, pues de ahí, ya que le pregunté las preguntas cívicas y la aplicación N400, gracias a Dios les contesté todo bien. Ya firmé unas copias que me dio, donde ya pasé la entrevista y ya me dijo que me iba a programar la cita para la ceremonia. Y fue cuando hice el examen de la entrevista, fue un día 18 de diciembre, y me dijo la oficial que era mi regalo de Navidad. Fue una señora mayor muy amable, la verdad, porque como me estaba hablando un inglés muy fluido, había preguntas que de verdad no le entendí, 2 o 3 preguntas, y no le entendí y me las dejó pasar. Fue una oficial muy amable, gracias a Dios. Y bueno,
Pues me fui muy contento ese día porque pues pasé la entrevista y era de esperar a la ceremonia. Bueno, pues se llegó el día de la ceremonia y fui. Ahí el día de la ceremonia, igual te van a dar un formulario ahí. Ese formulario va a tener las preguntas, que si ya te divorciaste, que si no te has metido en problemas con el gobierno. Y ya que entregas todo ese formulario, ya te pasan. La ceremonia tardó como unos 30 minutos. Y te ponen un video del presidente que te da la bienvenida de ser ciudadano americano. Y te ponen el press release. Y ya ahí me quedé impresionado porque mencionan todos los países que están ahí, todos los ciudadanos de cada país. Y me quedé impresionado porque éramos como 600 que nos hicimos ciudadanos ese día. Y de los 600 éramos como, yo creo que los 500 éramos mexicanos y ya los otros eran de Argentina, de Cuba, de Centroamérica. En su gran mayoría eran mexicanos, éramos mexicanos. Y se siente bonito el hacerse ciudadano. Yo los animo a que se hagan ciudadanos americanos, aunque tengan un inglés básico. Se pueden hacer ciudadanos americanos. Para las personas que tienen 15 años con la residencia permanente, ya se lo pueden hacer en español. Y bueno, pues me despido. Que tengan buen día y nos vemos hasta el próximo video.